Bien, hola gente de la comunidad Alnet Hispano. Entonces iniciamos una nueva van, ya después de unas 2 semanas que hicimos una breve pausa. Entonces el tema de hoy es bien especial. Bueno, realmente es darle continuidad a las últimas dos van que ya hemos tenido. Antes Ángel Java López ya nos comentó algo sobre los lenguajes, específicamente, bueno, su van fue orientada a la generación de código, pero también vimos algo de lenguajes en general. Y bueno, también con Martín Salías vimos específicamente algo sobre lenguajes dinámicos y concretamente algunos ejemplos sobre F Sharp en esta ocasión. Entonces nuestro presentador será Rodolfo Finocchietti y pues el tema que él considerará con nosotros es Boo. Bien, entonces ahora quisiera darle la palabra entonces a Rodolfo para que pues haga la introducción a su tema y también si quiere hacer alguna otra sugerencia sobre cómo participar en la reunión. Hola Rodolfo, ¿qué tal? Hola Jorge, bueno, gracias por haberme invitado. Buenas tardes a todos. Y bueno, hoy lo que voy a hablar es sobre un poquito sobre lenguajes de programación en .NET, como para hacer una introducción a Boo, que es un lenguaje bastante interesante. Bueno, antes que nada, ¿no? La plataforma .NET tiene una parte muy importante de todo lo que la compone, que es lo que se conoce como lenguaje intermedio. Bueno, la plataforma .NET está compuesta por lo que es el runtime, por lo que es toda la máquina virtual, que interpreta este lenguaje intermedio y por la biblioteca de clases. Pero este lenguaje intermedio es como una parte importante porque básicamente uno cuando escribe un compilador para .NET no escribe un compilador que genera, cuyo resultado, cuya salida va a ser código nativo que va a ejecutar en una determinada plataforma, sino que uno tiene que escribir un compilador que genere este código intermedio. Este código intermedio se conoce como, bueno, como MSIL, como CIL o como simplemente como IL. Las diferencias principales de este código intermedio, que es como una especie de assembler, por decirlo de alguna manera, es que es muy similar al código nativo, pero está basado en una máquina de pila, en una máquina stack, no en registros. Generalmente los assemblers de la mayoría de los microprocesadores son assemblers que están basados en registros. Uno deja datos y almacena datos y opera con los datos en unidades pequeñas de memoria que son los registros. Bueno, en este código intermedio, en .NET eso no es así. Uno maneja no maneja direcciones de memoria, ni registros, ni cosas de esas, sino que simplemente hay una pila en donde uno va dejando los datos para que las operaciones efectúen justamente operaciones con los datos que están en esa pila, ¿no? Y esto es importante porque implementar un compilador que está basado en una pila es mucho más fácil que implementar un compilador que está basado en registros. Y lo segundo que es importante de esto, bueno, es que justamente este assembler es un assembler de alguna manera que es independiente a cualquier arquitectura, a cualquier CPU. Que Microsoft solamente tenga compiladores para Windows y para Intel plataforma x86, no quiere decir que no se puedan hacer compiladores para estas plataformas. De hecho, existe Mono y existen algunos otros proyectos que permiten utilizar este lenguaje intermedio para ejecutar programas .NET compilados en cualquier plataforma en otras plataformas, ¿no? Otra cosa interesante de esto es que este assembler, esta especie de assembler, este código intermedio, está estandarizado, es un estándar EMA que un estándar ISO, así que eso quiere decir que la interoperabilidad de alguna manera está garantizada. Bueno, ¿cómo uno puede ver que un programa .NET, cómo es el código en esta el código, sí, el código de un programa, de una DLL, de una assembly.NET hecha escrita en C Sharp? ¿Cómo puede ver cuál es el assembler de eso? Bueno, existen básicamente dos herramientas que vienen dentro del SDK de .NET, que son
el ILAS y el ILDAS, que es el Assembler y Disassembler, y uno podría con el ILA Assembler escribir en este assembler intermedio y compilar de alguna manera, armar una DLL. Y viceversa, con el disassembler puedo hacer lo contrario, puedo dar una DLL.net y obtener el código interno. También se puede hacer esto con Reflector, ¿no? Reflector, además de permitirnos esta herramienta que nos permite ver cuál es el código C# a partir de una, o BBNet a partir de una de un assembler, de un assembly.net, también nos puede mostrar el IL. Entonces, bueno, otra característica que tiene este assembler es que en teoría se puede compilar cualquier lenguaje de programación que exista, se puede compilar a IL. Eso es porque este lenguaje es Turing Complete. Eso quiere decir que cuando hay una categoría en los lenguajes de programación que son justamente los lenguajes de programación o los sistemas que pueden computar una unidad mínima de funciones, y esos sistemas se los conoce como Turing Complete. La mayoría de los lenguajes de programación son Turing Complete y por ende la mayoría de los lenguajes de programación se pueden compilar a IL. Eso hace que podamos escribir un compilador de cualquier lenguaje que originalmente no estaba pensado para .NET, llevarlo a .NET. Y la última cosa interesante para mí que tiene IL es que, además de tener las típicas instrucciones de assembler que todos conocemos, el move, esas instrucciones como de bajo nivel, tiene construcciones que son que parecen como si fuera un assembler orientado a objetos, ¿no? Uno en IL tiene instrucciones para crear instancias de objetos, o crear funciones virtuales, o hacer sobrecargas, o cosas que están muy alejadas de un assembler tradicional, que son más bien pensadas para un lenguaje orientados a objetos. Lo mismo con los tipos de datos, ¿no? Tiene tipos de datos complejos como object, string y demás. Y eso es así, y esto es una opinión personal, porque el IL, si uno lo agarra, lo puede hacer matchar muy fácil con C#, por ejemplo. Evidentemente los diseñadores o el diseñador de C#, que fue Hesberg, pensó IL para que pensó C# y IL en el mismo momento. Entonces hizo un lenguaje intermedio, un assembler, que tuviera construcciones que le permitieran implementar fácil un compilador como C#. Y si ustedes se fijan, la mayoría de los compiladores que vienen con .NET, con Microsoft, son parecidos, ¿no? Los lenguajes. Si uno agarra C# y VBNet, bueno, la sintaxis obviamente es diferente, pero lo que se puede hacer en C# se puede hacer en .NET, en VBNet y viceversa. Y realmente es pareciera que no hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, las últimas versiones han agregado algunas pequeñas diferencias, algunas como accesos directos que tiene VBNet, pero en general los dos lenguajes se parecen mucho, y eso es porque a su vez esos dos lenguajes se parecen mucho a IL, ¿no? Hay como una especie de correspondencia, no, obviamente IL es como una assembly, así que no tiene construcciones de alto nivel, pero hay una correspondencia bastante fuerte entre IL, C#, VBNet y demás. Y si nos alejamos un poquito y vemos otros compiladores, sobre todo los compiladores que salieron al principio cuando .NET estaba empezando como plataforma, son todos compiladores más o menos parecidos. Uno agarra el compilador de COBOL y se encuentra con que parece, digamos, la forma de trabajar es parecida a C#, pero con otra sintaxis. Bueno, para ilustrar un poquito esto les voy a mostrar un ejemplo que tengo aquí sobre cómo trabajar con IL. Otra cosa interesante también de trabajar con un lenguaje como una plataforma como .NET, que está basada en una máquina virtual, es que cuando uno diseña un compilador, además del diseño del lenguaje en sí y de cómo traducir ese lenguaje que uno diseñó a otra cosa, hay toda una parte tediosa que es justamente la generación del código final, ¿no? Toda la parte de generar el código a la plataforma final siempre es muy tediosa, está muy sujeta a errores, en fin. Generalmente muchos lenguajes no prosperan por eso, ¿no? Porque es muy tedioso. En cambio con .NET
Eso es bastante fácil porque toda la parte de toda la parte de ejecución ya está solucionada por el framework, o sea, el diseñador del compilador no tiene que preocuparse de ambientes, de memoria y demás. Y además, también toda la parte de generación del código, traducir mi lenguaje a IL, también está solucionada dentro del framework.net. Dentro del framework.net está el namespace de Reflection, que además de utilizarse para lo que todos lo utilizamos o muchos lo utilizamos, que es hacer reflection justamente, también se puede utilizar para crear código, ¿no? Yo acá tengo un ejemplito sencillo donde justamente lo que hago es crear a mano un método que suma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero creo todo con objetos, ¿no? Creo un nuevo assembly y lo llamo mat. Hago una tarea de building de ese assembly. Después creo dentro de ese assembly una nueva clase que la llamo matModule. Y defino un nuevo, perdón, sí, el matModule es el assembly propiamente dicho. Creo una nueva clase que es doMat. Le digo que es pública y bueno, y que es una clase. Defino un array de tipo de datos de tipo enteros, dos parámetros de tipo entero, y después creo un método. Ese método es el método suma, es un método que es público y que va justamente a recibir esos dos parámetros que creé antes. Después defino que ese método va a tener dos parámetros, que se llaman número 1, num1 y num2, y después empiezo a generar el IL. Y dentro de lo que es .NET, el de Reflection, tengo todo lo necesario para poder generar ese IL. Y se acuerdan que yo expliqué que IL trabaja como una máquina de pila. Bueno, justamente lo que hago es eso, es para poder sumar, utilizo esa característica. Entonces, aquí estoy generando, aquí es donde se genera el código propiamente dicho del método. Con la primera instrucción de este assembler, lo que hago es tomar el primer parámetro que recibo en el método y lo dejo en la pila. Con la segunda instrucción tomo el segundo parámetro del método y lo dejo en la pila. Ya tengo dos elementos en la pila. Y la tercera instrucción de este método es la instrucción add, que es una instrucción suma, que lo que agarra justamente son los dos elementos más próximos que hay en la pila. Agarra, yo el parámetro 1 lo puse en la pila, el parámetro 2, la instrucción add toma esos dos parámetros que están en la pila, suma esos dos valores y el resultado lo vuelve a dejar en la pila. Entonces ya en este momento, después de haber ejecutado la instrucción, tomé el valor 1, tomé el valor 2, lo sumé, lo volví a dejar en la pila, y la instrucción ret lo que hace justamente es devolver el parámetro que está en la pila. Y con eso es un assembler bastante sencillo, no hay direcciones de memoria, no hay registro ni nada, y así es como yo creo el método suma. Bueno, finalmente lo que hago es guardar ese assembly en memoria. En disco. Entonces, bueno, voy a ejecutar este código. Voy a grabar el assembly en disco y voy a mostrarles con Reflector, voy a mostrarles cuál es el resultado. Bueno, no sé si se lo están viendo. Aquí este es mi ejecutable, que lo que hace es generarme esta DLL, mat.dll. La generé toda utilizando IL. Entonces, si yo esta DLL la miro con Reflector, Reflector es una herramienta para los que no lo conocen, que justamente me permite a partir de un assembly.net desensamblarlo a código C#, por ejemplo, o de .NET. Bueno, yo acá lo voy a extensionar con Reflector, ven que se generó el matModule, tengo la clase doMat, y dentro de la clase doMat tengo el método suma.
El método suma lo que hace justamente es sumar dos enteros. Yo, bueno, esta del L justamente es L, entonces yo esto lo puedo, esta función la puedo ver representada en Visual Basic como lo estamos viendo ahora, o la puedo ver representada justamente en IL. Y en L fíjense que acá están las instrucciones que yo antes utilicé, no es que utilicé, son las instrucciones con las que creé esta del L, que son tomar el primer argumento del método y dejarlo en la pila, tomar el segundo y dejarlo en la pila, sumar los dos de la pila y dejar el resultado en la pila, y por último hacer red. Bueno, ¿por qué hice esta introducción? Porque como les contaba, como vieron, generar un lenguaje en .NET básicamente es encargarse de todo lo que es la parte de traducción, ¿no? Tomar el lenguaje origen y convertirlo en IL. Todo lo que es el proceso de generación del IL y el framework para grabarlo y demás está solucionado en .NET. Y es por eso que generar el lenguaje en .NET es relativamente sencillo. Hoy en día nos encontramos que en muchas universidades las cátedras de diseño de compiladores o cátedras que por ahí de lenguajes que no son específicas de diseño de compiladores hacen trabajos prácticos que tienen que ver con generar un lenguaje en .NET. ¿Por qué? Porque generar un lenguaje en .NET sencillo es bastante fácil, un lenguaje entero que compile. Generalmente antes de eso, en muchas universidades enseñaban todos estos conceptos de más vale teórico o por partes. Bueno, con .NET es bastante sencillo hacer eso. Ahora, como el IL está tan diseñado para que sea fácil generar el compilador de C# y de Visual Basic, lo que a menudo nos encontramos es que casi todos los lenguajes de .NET se parecen. Y eso es así, bueno, justamente por esto que mostraba antes, que IL tiene construcciones de alto nivel, pensadas para lenguajes orientados a objetos, y que lo que hacen es que la mayoría de los lenguajes terminan haciendo como una especie de mapeo entre las instrucciones de control, las instrucciones que tiene un lenguaje y las instrucciones de IL. Entonces, realmente hay como poca creatividad respecto a qué puede hacer un lenguaje más allá del assembler para que el programador sea más productivo. Y ahí es donde nace Vue. Vue es un lenguaje orientado a objetos y estático que nace en el 2003, lo crea una persona que se llama Rodrigo de Oliveira, es un programador brasileño, que lo crea por un motivo, ¿no? Primero él estaba muy fascinado con la plataforma .NET, le parecía que una buena plataforma de ejecución, que tenía una librería de clases muy potente y demás. Pero por otro lado, quería tener una sintaxis y tener algunas características que los lenguajes de .NET no le daban, y que para él le daban otros lenguajes como Python y demás, pero que no tenían un soporte de ejecución tan interesante como .NET. Entonces él crea Vue justamente para utilizarlo en su trabajo diario, ¿no? En un trabajo diario que está más cercano al mundo de los mortales, que no es escribir compiladores, sino que es escribir aplicaciones más vale tradicionales. Entonces él crea Vue con una sintaxis parecida a Python y le agrega un montón de características, haciéndose foco en la productividad y en la extensibilidad del lenguaje, muchas características que en 2003 no existían dentro de lenguajes.NET ni C#, y algunas de esas características han ido apareciendo en los lenguajes de .NET, en C#, en Visual Basic. Algunas características que tiene Vue hoy en día todavía no las tiene el C# y las va a tener en las próximas versiones. Pero bueno, Rodrigo se enfocó en lo que es la productividad y diseñó un lenguaje que tiene algunas cosas bastante interesantes. No conforme con eso, también el diseño de Vue contempla mucha extensibilidad a nivel del compilador, que también es algo que en las próximas versiones de C# va a suceder, pero que hoy en día no podemos hacer. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo no tengo ninguna forma de participar en el proceso de compilación en el C#. Si yo, por ejemplo, quisiera escribir alguna extensión al compilador que, por ejemplo, me agregara algún tipo de chequeo en cada método, o quisiera hacer alguna extensión que me permitiera hacer alguna especie de AOP o cosas por el estilo, no tengo forma. El compilador de C#
es cerrado hasta la versión 3.5. Bueno, en la versión 4 el compilador de C# va a ser abierto y uno va a poder participar en muchas de las etapas de compilación de un programa y creando extensiones. Bueno, Vue tiene tiene la misma característica que acabo de describir, pero la tiene desde el 2003. Y otra de las cosas por las que Vue despertó mi curiosidad hace algunos años y me parece interesante, es que es el único lenguaje, por lo menos que yo conozco, el único lenguaje no comercial que yo conozco, que realmente no es un lenguaje de laboratorio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no es un lenguaje que alguien diseñó como algún tipo de entretenimiento o con un desafío mental, sino que es un lenguaje que ya tiene muchos años, que está maduro, que tiene características muy interesantes y que se utiliza en muchos desarrollos. De hecho, la empresa en la que trabaja su diseñador original, Rodrigo de Oliveira, lo utiliza para sus desarrollos y que excedió ese ámbito por ahí de lenguaje de laboratorio y que rivaliza en muchas características con lenguajes comerciales, inclusive hasta con C#. Bueno, estas son algunas de las características que tiene Vue. Como ven, algunas de las características, por ejemplo la primera, ¿no? El dinamismo basado en inferencia de tipos, es algo que hoy en día C# no tiene, que va a tener en la próxima versión, pero que Vue ya tiene de hace mucho, ¿no? Bueno, voy a pasar a mostrarles algunos ejemplos. Bueno, antes que nada, Vue, como dije antes, está inspirado en Python, y aunque es un lenguaje basado en un lenguaje estático, tiene algunas características de lenguajes dinámicos que es interesante. Por ejemplo, Vue tiene un intérprete de línea de comandos, que es el Buish. Como decía, aunque es un lenguaje estático y es un lenguaje compilado, tiene esto que es una característica muy común en lenguajes dinámicos. En lenguajes dinámicos, la mayoría de los lenguajes dinámicos en cualquier plataforma tienen un intérprete interactivo donde uno puede escribir código y ejecutarlo al mismo momento que lo está escribiendo, ¿no? Siempre que muestro esto, me acuerdo mucho de las primeras microcomputadoras, de mi primer Commodore 64, en donde uno escribía print y se imprimía. Bueno, con Vue pasa lo mismo. Con Vue yo puedo hacer alt hispano y se ejecuta la instrucción que yo estoy escribiendo, ¿no? También puedo sumar, por ejemplo, ¿no? Algo bastante básico, y esa suma se está ejecutando. Lo que está sucediendo ahí es que 2 más 3 es una instrucción válida en Vue, y lo que está haciendo Vue es compilando esa instrucción y ejecutándola y mostrándome el resultado a través de esta consola interactiva. No es que está sumando como si fuera una calculadora, ¿no? Sino que está interpretando y compilando el código al mismo tiempo que voy escribiendo. Bueno, después puedo usar algunas instrucciones del compilador, del lenguaje. Puedo, por ejemplo, utilizar este comando, ¿no? El comando print equivale al console.writeline, y el comando join básicamente lo que hace es concatenarme, me devuelve un string con la concatenación de elementos de una lista. Como ya vamos viendo, en Vue las listas se generan, se definen, las listas se definen utilizando corchetes, ¿no? Entonces yo simplemente con corchetes y separando los elementos por comas defino una lista. En realidad lo que estoy definiendo ahí es un tipo justamente una lista, un tipo que implementa innumerables. Bueno, ahí lo que hice es esa lista se la paso al método join, que está definido en Vue. El método join recorre todos los elementos de la lista, arma un string concatenándolos, y ese string lo imprimo con el comando. Bueno, esta por ejemplo es una característica interesante de Vue. Piensen que Vue se empezó a desarrollar en el 2003, como dije antes, donde ni siquiera existía el DLR, ni siquiera se pensaba que .NET podía llegar a ejecutar lenguajes dinámicos. Entonces esto es algo innovador, porque para lo que es la plataforma .NET no tenía esta característica, y Vue le introduce, ¿no? Bueno, después, saliendo de lo que es la parte interpretada,
está el compilador del Vue, que es VuC, y ese compilador es como cualquier compilador. Yo le doy un archivo de texto con el código Vue y lo compila, uno o varios archivos de texto. Por ejemplo, este es el ejemplo más sencillo, el famoso Hello World. La primera instrucción, como dije, que estoy mostrando en el ejemplo, en la línea número 1, es print hello world, y eso equivale a system.console.writeline. Después hay otra instrucción en Vue, que en realidad son macros, después voy a explicar qué son, que es prompt. Prompt equivale a system.console.writeline. Bueno, en Vue los comentarios empiezan con el numeral o con el / tradicional de C# o con tres comillas. Este es el ejemplo típico. Bueno, yo estoy usando Edit Plus y lo que estoy haciendo acá es compilando el programa. Ahora sí. Estoy llamando al VuC y compilando, ¿no? Entonces, bueno, el resultado de esto es un ejecutable que me dice Hello World, pero es un ejecutable.net. Yo este ejecutable que tengo aquí lo llevo a Reflector y ven que este es un ejecutable que tiene un método main y que yo lo puedo reflectar y lo puedo convertir en C#, ¿no? Lo que hace justamente es console.writeline y bueno, y después utiliza esta función que está dentro del assembly Vue.lang.built-in y demás. Es una función propia de Vue que está definida en su assembly, pero esto es código.net que puedo utilizar desde cualquier manera y puedo utilizarlo desde mi código C# y demás. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera hacer un poquito algo más avanzado? Bueno, por ejemplo, este es un Hello World pero usando WinForms, ¿no? Obviamente, como yo estoy dentro de la plataforma.net, tengo acceso a toda la librería de clases de .net. Parte de esa librería es toda la plataforma de WinForms y acá lo que estoy haciendo es justamente utilizando WinForm, utilizando este namespace que obtengo desde este assembly. Es la instrucción import en Vue, es parecida al using en C#. Bueno, creo un formulario. Ven como ya por ejemplo Vue tiene una característica que recién en C# 3 o C#, sí, en C# 3 o 3.5, no, en 3.5 creo, existe, que son los inicializadores, ¿no? En Vue ya desde el momento en que se creó, uno podía, aunque no tuviera un constructor por defecto que recibiera el valor de la propiedad text, bueno, uno podía escribir nombre de propiedad, dos puntos, y el valor dentro del momento en que se inicializaba un objeto, y ya quedaba inicializado el objeto y además la propiedad se quedaba con el valor. Bueno, esto es algo que hoy en día en C# se puede hacer, pero que Vue lo incorporaba antes, muchos años antes. Bueno, básicamente lo que hace este ejemplo es eso, es crear un nuevo formulario, agregarle un botón y nada, y poner a correr ese formulario. De vuelta, compilo esto con el Vue Compiler, lo ejecuto. Bueno, ven, tengo aquí un bonito formulario con un botón. Como dije anteriormente, algunas de las características que yo les voy a contar hoy en día no parecen muy revolucionarias porque ya existen en C#. Pero realmente en el 2003 esto no existía, por ejemplo, esta característica que acabo de mostrar. Y sin embargo, todo Vue está pensado de esta manera. Está pensado para que sea muy fácil de usar y muy extensible. Entonces, bueno, otra característica interesante es la inferencia de tipos, ¿no? Bueno, primero ante todo, lo que tenemos es la definición de una función. Yo cuando hago def y un nombre, estoy definiendo una función. Acá básicamente estoy definiendo una función que devuelve el número 1, de tipo entero. Bueno, yo necesito
declarar la variable como de tipo entero, simplemente con escribir 1 igual a one, el compilador asume cuál es el tipo de datos de la variable 1. Bueno, de vuelta, esto es algo que existe en .NET a partir de la versión 3, se puede hacer con var. Si uno escribe var, lo que está tratando de hacer, lo que está haciendo ahí es infiriendo que el compilador infiere el tipo de datos, pero en Vue existe desde que se creó el lenguaje. Y además, ni siquiera escribir var, ¿no? Vue está pensado para que todos los tipos de datos que el compilador pueda inferir, los infiera. Eso funciona así. Y lo mismo con todo lo que tiene que ver con casting. Si todo casting que se pueda resolver en forma automática por el compilador se va a resolver sin que uno lo tenga que especificar. Entonces en este ejemplo lo que hago básicamente es eso, ¿no? Es hacer inferencia, imprimir el 1 y ya está, ¿no? Esto, bueno, obviamente se compila. Ahora, ¿qué pasa si, si yo hiciera esto? Si yo hiciera esto, acá estoy declarando la variable específicamente con el tipo int. Y bueno, obviamente va a compilar. Ahora, si yo no declaro la variable con el tipo int, pero en vez de devolver 1, devuelvo un string, esto no compila, obviamente, porque un int no se puede transformar en un entero. Muy bien. Vue tiene un manejo muy interesante de strings y de strings y de listas y de arrays. Tiene una característica dentro de ese manejo que se llama slicing. Bueno, yo por ejemplo acá estoy definiendo un string, y un string, ustedes saben que en la mayoría de los lenguajes de programación se puede manejar como una especie de array de chars. Bueno, en Vue también se puede hacer lo mismo y tiene, como les decía, características interesantes para manejar arrays. Por ejemplo, si yo hago 2.5, ahí lo que estoy diciendo a Vue es, dame del array str los primeros 5. Si yo hago 2.5, le estoy diciendo, bueno, dame los valores que van desde la posición 2 hasta la posición 5. Si yo empiezo por 5, le digo, bueno, dame los últimos 5. Si le digo, perdón, dame los primeros 5. Si yo le digo 2 puntos menos 2, le quiero decir, dame todo desde el principio hasta los últimos 2. O sea, dame todo hasta el h. Si yo le digo de menos 4 a menos 2, lo que estoy diciendo es empezar por el cuarto desde el final y andar para arriba hasta el segundo. O sea, es muy interesante. No sé si alguna vez ustedes tuvieron que manejar cadenas, y siempre se complica cuando uno quiere hacer operaciones con los elementos del final, ¿no? Uno quiere decir, bueno, quiero llegar hasta el anteúltimo, y los lenguajes de programación y las librerías hoy en día en .NET no hay forma fácil de decir, bueno, ok, dame todo hasta el 1. Uno lo que tiene que hacer es agarrar y compilar, obtener la última posición, restarle y hacer una cuenta para obtener eso. Bueno, con Vue lo hago con esto, con el menos 2. Entonces, yo compilo esto y vamos a ejecutar. ¿Ven? Aquí. Acá obtengo los primeros 5, obtengo todo el array que se corresponde a esta, obtengo los primeros 5, obtengo del 2 al 5, obtengo los últimos 5, y así con todas las cosas que hice antes. Bueno. Otra característica que tiene es los atributos sintácticos. En .NET existen atributos, todos los usamos todo el tiempo, pero los atributos se utilizan para marcar cosas que van a pasar en tiempo de ejecución. O sea, ¿qué quiero decir? Los atributos modifican un comportamiento, pero cuando el programa está compilando, no cuando el programa compiló antes, no modifican la sintaxis del programa, modifican el comportamiento, la semántica del programa, pero modifican la sintaxis. En cambio, en Vue
los atributos modifican la sintaxis. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, yo podría escribir una propiedad de la manera que se escribe en todos los lenguajes, definiendo la propiedad y definiendo qué hace en el get y qué hace en el set. Pero también puedo escribir una propiedad de la siguiente manera en Vue. Bueno, esta es una clase cat que tiene un constructor y un destructor. Y después tiene una propiedad que se llama favoriteFood. Yo la propiedad favoriteFood la quiero almacenar en la variable favoriteFood, pero quiero que esa variable que es privada se publique con una propiedad que se llama favoriteFood y no underscore favoriteFood. Y además quiero que esa propiedad solamente tenga un getter, no tenga un setter. Entonces utilizo un atributo. Y este atributo es un atributo sintáctico porque este atributo va a modificar el comportamiento del programa a nivel de compilación. Yo no voy a poder compilar este programa si en alguna de sus partes estoy tratando de obtener el valor seteando el valor en esta propiedad en vez de obtener el valor. Lo mismo con la propiedad name. La propiedad name la quiero exponer para afuera, la variable name la quiero exponer dentro de una propiedad que se llame name para afuera, no underscore name, y además quiero agregar restricciones. Quiero decir, bueno, ok, que esta propiedad no pueda ser nula. Entonces, si en la ejecución de este programa, en la compilación de este programa hay un igual a null, entonces esto no va a compilar. Fíjense, bueno, ahora yo estoy, compila todo bien, pero por ejemplo, si yo la propiedad favoriteFood, en vez de imprimirla, la quisiera setear, esto no compila. ¿Por qué no compila? Bueno, porque el atributo que yo utilicé modificó la sintaxis del lenguaje. Modificó el comportamiento a nivel compilación. Y por eso es un atributo sintáctico, porque se utiliza para definir, es como parte de la sintaxis del lenguaje. Estos atributos se pueden, Vue tiene muchos atributos ya que hacen distintas cosas además de estos, pero uno puede definir sus nuevos atributos sintácticos e incorporarlos al compilador. Entonces eso es un punto de extensibilidad. Bueno, lo mismo con la propiedad name. Si yo la propiedad name la quiero poner en null, bueno, esto va a compilar, pero ya el compilador agregó código para chequear que esa propiedad no pueda ser null. Entonces yo cuando ejecuto este programa, ahí, bueno, no se vio, pero ahí tiró un argument exception. Bueno, sigamos viendo. Bueno, Vue también tiene un manejo, tiene mucho soporte para funciones. Obviamente no es un lenguaje funcional, pero tiene muchas características de un lenguaje funcional. Primero que nada, en Vue no es necesario declarar una clase. Como se ve acá, yo estoy declarando funciones sueltas. Bueno, Vue se va a encargar de, en .NET, en la plataforma .NET sí es necesario que todo esté dentro de una clase y todo sea un objeto y demás. Si yo en Vue no declaro una clase, lo que va a hacer Vue justamente es armar toda la plomería y va a meterme estas funciones dentro de una clase y va a hacer todo lo que .NET necesita para que este código ejecute, pero yo no necesito declararlo. Lo mismo con todas las instrucciones que están abajo, ¿no? Estas instrucciones son las típicas instrucciones que van dentro del método main y yo no tengo que definir una clase con un método main y demás para que esto ande, sino que ya toda la plomería se va a ejecutar sola. Estas son funciones, por ejemplo, se soporta sobrecarga de funciones, ¿no? En esta función se llama igual y de acuerdo al tipo de dato del parámetro se va a llamar a una u otra. Y ya dentro de lo que es string, en cualquier string que yo utilice, tengo un manejo de cadenas, por ejemplo, de la siguiente manera. Si yo empiezo con peso llave y la variable, bueno, ahí se va a imprimir la variable sin tener que especificarle, por ejemplo, como sería en .NET usando el string format, que tiene una sintaxis realmente parecida, es posicionales con peso, llave, 0, pesos y demás, y después yo tengo que agregar
las parámetros en el método, ¿no? En C# sería algo así como string .format, num, algo así sería, ¿no? Bueno, en Vue no hace falta, en Vue directamente utilizando el peso llave y nombre de la variable ya tengo acceso, ahí adentro va a ir el valor de la variable, independientemente del tipo de dato que sea, va a ser un toString, lo va a convertir y lo va a poner ahí. Otra característica que tiene Vue interesante con respecto al manejo de las funciones es que para Vue las funciones son objetos. Entonces, por ejemplo, yo en este pedacito del código, ¿no? Hay definida una variable, hay definida una función que devuelve lo mismo que se le pasa por parámetro. Y fíjense, ¿no? Yo la función la puedo llamar como como cualquier lenguaje directamente, o la puedo llamar con invoke. Lo interesante de llamarla con invoke es que el resultado de invoke es otra función. Entonces, por ejemplo, yo puedo puedo hacer invoke y voy a estar llamando la función dos veces, ¿no? Eso es interesante. Otra cosa interesante que tiene, como decía, como dije al principio, son el concepto de macros, ¿no? Bueno, macros es como una especie uno puede armar funciones o métodos que después sean parte de la sintaxis del lenguaje. Dentro de eso, Vue incorpora, por ejemplo, la macro assert. La macro assert prueba que un bloque sea verdadero, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es probando, o sea, controlando que el resultado de ejecutar nothing sea 5 y viceversa. Otra cosa interesante es que las funciones no se necesitan llamar con paréntesis. Las puedo llamar con paréntesis o no. Si me es más cómodo llamarlas sin paréntesis, es mejor así. Y otra cosa que tiene interesante es que las funciones sean objetos, es que además del método invoke tienen el método beginInvoke y endInvoke. Esto hace que automáticamente cuando yo hago calculate.beginInvoke, esa función se está ejecutando en un thread separado. Vue arma todo el contexto de ejecución y pone a ejecutar esa función en un thread separado. Esta clase, por ejemplo, es una clase para calcular la serie de Fibonacci, que tiene, bueno, un constructor que inicializa las variables, tiene la función que efectivamente va calculando el siguiente número en la serie, cada 200 milisegundos, hasta que la variable stopper no sea, mientras la variable stopper sea verdadera. Tiene un método start que lo que hace es ejecutar la función calculate, que está definida aquí, pero en otro thread, por eso con el beginInvoke. Y la función stop, que es, pone el flag stopper en true y manda a parar la función. Después se utiliza, ¿no? Fibonacci Calculator, Start. Fíjense que en el thread principal la ejecución se puede seguir dando, entonces es por eso que yo puedo apretar la tecla Stop. Y cuando aplico la tecla Stop, paso a la siguiente línea en el thread principal, que es Stop, que va a parar la función. Entonces ven que cuando ejecuto esto va calculando la serie de Fibonacci y cuando yo paro, se para. Es interesante, ¿no? Pues eso tiene un manejo del patrón asincrónico automático. Cualquier función, cualquier método, si yo hago .beginInvoke, ya lo pongo a ejecutar en otro thread automáticamente. Muy bien. Bueno, y para terminar con el tema de las funciones, en Vue las funciones se pueden definir. O sea, se puede definir como la estructura de la función desde el lenguaje, ¿no? Bueno, yo acá tengo la función esta Malkovich, que lo que hace es imprimir el string Malkovich y devolver una función de tipo Malkovich, ¿no? Entonces, esta función va a devolver una función de tipo Malkovich y devuelve la misma función Malkovich. Entonces eso hace que cuando yo ejecuto esta función la primera vez,
la puedo ejecutar una segunda vez y una tercera vez con una sintaxis muy cómoda de usar. ¿Por qué? Porque las funciones son elementos de lenguaje, son como objetos. Yo puedo definir las funciones y pasarlas como parámetros, devolverlas, y además puedo definir la estructura de una función para justamente poder hacer eso, pasarla y devolverla como parámetros. Entonces, bueno, yo compilo esto. Yo compilo esto. Y ven, bueno, ahí no se llegó a ver, pero no se llegó. Vamos a ver si ahora se puede ver. Ahí está, se imprimió 3 veces, ¿no? Este concepto de que las funciones son un tipo más de lenguajes, en los lenguajes de programación se dice que los lenguajes que cumplen con esta característica tienen a las funciones como elementos de primera clase en el lenguaje. En general, los lenguajes funcionales tienen esa característica. Por ejemplo, yo tengo la siguiente función, ¿no? Una función que es ignore, que no hace nada, simplemente sigue, no hace nada, ejecuta sin hacer nada. Y tengo la función selectAction. Esta función lo que hace es imprimir el ítem solamente si el ítem es múltiplo de 2. Fíjense la construcción del lenguaje, es una construcción muy parecida a Python. Es como que hablar al revés, digamos. Yo digo, imprimí si el ítem es divisible por 2. Que en general en el lenguaje de programación más tradicionales en C# es al revés, es si el ítem es 2, imprimí. Bueno, la sintaxis, por ahí ahora no les parece, pero cuando se empiezan a utilizar este tipo de sintaxis como la de Python y demás, termina siendo mucho más fácil y mucho más rica este tipo de construcciones, ¿no? Imprimí si el ítem es divisible por 2. Si en realidad no es imprimir si el ítem es divisible por 2. Devolver la función print si el ítem es divisible por 2. Y si no es así, ejecuta la siguiente instrucción, que es devolver la función ignore. Entonces, este for lo que hace es iterar de 1 hasta 10, y lo que hago con la primera instrucción es seleccionar qué función voy a ejecutar después, que es la segunda parte de la instrucción. Con la primera instrucción, si estoy en 1, entonces voy a caer acá. Si estoy en 2, voy a caer acá. Si estoy en 3, voy a caer acá. En definitiva, en todos los números impares me va a devolver ignore. Si yo a ignore le paso cualquier cosa, no voy a imprimir nada. Y si es un número par, voy a devolver, no me va a devolver ignore, y voy a imprimir porque estoy devolviendo la función print. No sé si se entiende, si alguien tiene alguna pregunta, me puedo hacer, pero básicamente lo que estoy haciendo acá es eso. La primera función en realidad no hace la ejecución real de la impresión, sino me devuelve una función que después yo voy a utilizar para imprimir, ¿no? Entonces, esas son otras cosas interesantes de U. Es como que toma cosas interesantes de muchos lenguajes y los mezcla en un solo lenguaje para que sean para tener como las ventajas de diferentes estilos de programación dentro de uno solo, ¿no? Este tipo de cosas es muy común en programación funcional, en Haskell, en ese tipo de lenguajes se trabaja mucho con este tipo de construcciones. Bueno, Vue nos da la característica para poder hacer lo mismo, ¿no? Otra característica interesante es lo que se conoce como duck typing. Bueno, duck typing para los que hayan empezado a ver un poco de C# 4 y de .NET 4, duck typing es básicamente lo que se puede hacer con .NET 4 con la palabra dynamic. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, hay muchos momentos en donde uno no conoce de antemano cuál es el tipo de dato con el que va a trabajar. Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se está implementando el patrón provider, o cuando estamos trabajando con objetos COM y demás. Bueno, entonces DAC lo que nos permite Vue es, si nosotros declaramos una variable con el tipo DAC, lo que le estamos diciendo al compilador es, ok,
no controles esta variable. Esta variable yo no conozco cuál es el objeto al momento de compilar el programa. Pero sí sé que, por ejemplo, va a tener un método toString o un método toOut, pero cualquier método. Entonces, compilar el programa igual y controlar, hacer control de si ese tipo tiene ese método en tiempo de ejecución. Es exactamente igual que la variable de dinámica en C#. Nada más que Bool la tiene de hace 4 años y C# la tiene a partir del .NET 4, que todavía no salió release. Bueno, por supuesto que la forma en que implementa este tipo de dinamismo, por así decirlo de alguna manera, C# 4 es más óptima que la que hace Bool, pero Bool tiene esta característica, esta comodidad desde hace bastante tiempo. Bueno, por ejemplo, en este ejemplo tengo que definir una variable que es de tipo int. Esta variable, como está definida de tipo int, no va a poder cambiar lo que hace durante ninguna parte del programa. Se va a compilar y si yo estoy haciendo algo en ese tipo int que no es debido, no voy a poder usarlo. Entonces, ven, ahí compilé. Ahora, si por ejemplo yo a la variable de tipo int quisiera agregar un entero, perdón, inicializarla con una string, falla. En cambio, si la variable la declaro con tipo DAC, entonces esa variable puede contener cualquier tipo de datos. Y lo más interesante es que no solamente puede contener el tipo de datos, sino puedo llamar a un método que por ahí en el momento de ejecutar, el momento de compilar, no sabía que existía, pero no tenía forma de enlazarlo estáticamente. Entonces, por ejemplo, ¿ven? Yo puedo llamar acá a toUpper porque sé que toUpper es un método de string. Ahora, yo también podría compilar y ponerle toX, por ejemplo. Esto va a compilar, pero por supuesto en el momento de ejecutar, va a fallar, ¿ven? ¿Por qué? Porque ese método en realidad no existe. Cuando yo declaro una variable de tipo DAC, es lo mismo que en Dynamic Integer 4. Yo lo que estoy diciendo al compilador es, ok, no te preocupes de este tipo de datos. Yo confío en que ese método va a existir al momento de ejecutar. Bueno, de vuelta, esta es una característica que existe en Vue desde hace bastantes años y que se incorporó en el .NET 4 para la próxima versión. Por último, ¿por qué se llama DAC o DAC Typing? Bueno, en programación DAC Typing tiene que ver con lo siguiente. Es una frase que dijo un político americano hace un tiempo y se utiliza para lo siguiente, ¿no? Si uno dice, bueno, ¿cómo me doy cuenta de que un animal es un pato? Bueno, si camina como pato, grazna como pato y nada como pato, entonces es un pato. No necesito saber que es un pato. Si tiene las características de un pato, para mí es un pato. Bueno, en programación se utiliza de la misma manera. Si yo tengo un objeto que cumple con las características de otro, bueno, en realidad lo uso como si fuera el otro objeto sin importarme que implemente determinada interfaz o que herede ese objeto o lo que sea. Simplemente lo uso porque tiene las mismas características que el otro objeto. Eso es un poco, se utiliza mucho en los lenguajes dinámicos, este tipo de características porque me permite mucha ductilidad, ¿no? En vez de tener que andar tipando cada cosa, bueno, simplemente las uso. Si tienen las características de lo que necesito utilizar, se usa. Un ejemplo práctico de esto, este ejemplo que voy a mostrar es un ejemplo que existe hace mucho en el mundo Vue, pero que justamente es un ejemplo, con ejemplos parecidos se muestra, se ilustra la característica de la dinámica en C# 4. Bueno. Fíjense este código que tengo aquí. Este código de aquí abajo es un código que simplemente instancia el ActiveX de Internet Explorer y llama al método navigate de ActiveX. Bueno, en un lenguaje tipado, para poder hacer eso, lo tengo que crear todo por reflection, ¿no? Fíjense, esto lo que está haciendo es para crear una instancia utilizando reflection, para setear las propiedades usa reflection, para invocar el método usa reflection.
Fíjense que código engorroso. Y todo simplemente porque, claro, desde .NET yo no sé, no tengo un tipo de dato.net que me refleje ese ActiveX.conf, no tengo un terop o algo así. Entonces simplemente lo único que puedo hacer es ejecutar por reflection. En cambio, con DuckTyping, yo creo la instancia del ActiveX de Internet Explorer y después simplemente utilizo las funciones que yo sé que están, pero que no puedo utilizar si lo tuviera tipado porque no tengo una interfaz en .NET que me define eso. Bueno, este es un caso práctico de para qué se utiliza DuckTyping. Les vuelvo a repetir, en C# 4, en .NET 4 se va a poder hacer exactamente lo mismo con la prueba clave de Dynamics. Dynamics es exactamente lo mismo que la prueba Duck en Vue. La diferencia es que, bueno, en Vue, en C# 4 va a ser más performante que hacer esto va a ser más performante que hacerlo en Vue. Bueno, otra característica de Vue son los generators. Bueno, los generators son construcciones de lenguaje que lo que hacen es producir una serie de valores, producir más de un valor. En vez de yo tener, no sé, igualar a 1 o las construcciones de lenguajes de programación típicas que siempre me devuelven un valor, un generator me devuelve una serie de valores cada vez que a medida que yo voy pidiendo. Siempre tienen el mismo tipo de sintaxis, donde yo tengo la expresión, for, las declaraciones y después el iterador. Perdón. Puede estar acompañada esta expresión de un código de control, un if algo. Por ejemplo, este iterator de aquí lo que está haciendo es devolverme los valores pares, o sea, está sobre una numeración de 10 valores, que es la que me produce esta función range, me devuelve una lista de valores del 1 al 10. Bueno, me está devolviendo los valores pares. ¿Por qué? Porque acá lo que hace es dejarme iterar solamente por los valores que cumplen la condición que está al final de todo en el bueno, los iterators, además, como en Vue, también se pueden utilizar para, se pueden referenciar como variables. Yo todo este iterator que estoy seleccionando ahora lo estoy asignando a la variable foo y yo simplemente después utilizo la variable foo, ¿no? Entonces un iterator no, lo puedo ver como una construcción más de lenguaje, como si fuera un generator, perdón. Como si fuera una construcción más de lenguaje, como si fuera una función o como si fuera otro elemento de lenguaje. Bueno, y por último, los iterators me permiten hacer, si yo necesito alguna iteración más complicada, tengo la palabra clave shield, que es igual que en C#, que lo que me hace es parar la ejecución del método acá en ese punto y continuarla a partir de que pido el siguiente valor. Por ejemplo, yo en este for lo que estoy haciendo es devolviendo los 5 primeros números de la serie de Fibonacci. ¿Cómo estoy haciendo esto? Bueno, la función zip que está incluida dentro de Vue lo que hace es armarme como una concatenación de dos listas. O sea, me devuelve los valores comunes a dos listas. En este caso, range me devuelve los primeros 5 números. Y esos 5 números corresponden a las primeras 5 iteraciones de la serie de Fibonacci. Eso hace que yo, por más que acá tenga un while true, esto, como tiene un shield acá, se va a ejecutar 5 veces nada más, porque son las 5 veces que necesito ejecutarlo para emparejar las dos listas, ¿no? Entonces, bueno, cuando compilo esto, ven que se ejecutó las 5 primeras veces. Si se fijan, lo que devolvió no son números del 1 al 5, sino que devolvió los primeros 5 elementos de la serie de Fibonacci por los que emparejó en la lista la función zip. Bueno, este es otro ejemplo de generators. Aquí lo que tengo es, bueno, primero una función donde tengo unos métodos sobrecargados
Y después fíjense esta función de aquí, esta función, este es un objeto, una clase, y después tengo una función suelta que lo que hace es, bueno, crea un array de cinco tipos de objetos diferentes y al azar crear un array de alguno de esos objetos. Entonces, cada vez que yo llamo a GameLoop, eso me va a devolver un array diferente cada vez que ejecute este método aquí, porque esto es la preparación del método. Después empieza en un bucle infinito, pero el bucle infinito no se va a ejecutar por siempre, se va a como congelar cada vez que entro allí. Y cada vez que pido un nuevo elemento se ejecuta a partir de ahí. Esto, bueno, es algo que también es una característica que se agregó en C#, creo que en C# 2, pero que Vue ya tenía desde antes. Esta capacidad de poder generar varios eventos. Otra característica interesante de Vue es el soporte para las closures. ¿Qué son las closures? Bueno, básicamente un closure es un bloque de código que se puede pasar a una función, ¿no? En Vue eso está muy de moda ahora, todo el tema de lenguajes funcionales y de closure, y en .NET y en Vue hay soporte, como ya vimos, para lenguajes funcionales y también para closures. Hay dos tipos de sintaxis para pasar funciones, ¿no? Bueno, una tipo de sintaxis es la sintaxis basada en bloque, donde yo hago la definición de esa función, dos puntos y la paso, pero en vez de tenerla por afuera del código, hago esa definición en el lugar del código que lo necesite. Y la otra definición, donde yo simplemente utilizo llaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de acá abajo, yo estoy creando el objeto botón, estoy usando inicializadores para setear la propiedad text y para setear la propiedad click, que es un manejador de eventos. Y esa propiedad click le paso este cachito de código que está dentro de este bloque. Eso es un closure. Un closure es la posibilidad de manejar bloques de código como si fueran funciones o como si fueran unidades de lenguaje como variables. Otra característica de los closures no son solamente que son un lenguaje de código, sino que además tienen acceso al contexto del programa. Por ejemplo, fíjense, yo acá defino la variable A con valor 0, y después defino un método que va a contener este código, va a ser como una especie de, va a ser un método que contiene un método que estoy definiendo, una variable que contiene ese método, que devuelve A. Por supuesto que en ninguna parte de este código yo tengo una definición de A, pero este closure, que acá tiene acceso al contexto de arriba, tiene acceso al contexto en donde se creó. El contexto donde se creó tenía la variable A definida, entonces yo dentro del closure puedo utilizar la variable A. Lo mismo con este de acá abajo. Yo acá en el closure con una sintaxis muy amigable, defino lo que va a recibir un valor, después con el pipe defino otra línea en el código y igualo la variable a ese valor. Y después simplemente utilizo el closure. El getter lo utilizo como una función y devuelve nada, el setter lo utilizo pasándole un número como argumento. Entonces, a diferencia de los anonymous types o los anonymous métodos en C#, un closure además tiene la característica de poder acceder a las variables del contexto. En JavaScript, por ejemplo, aunque muchos no lo saben, existen closures. Yo puedo definir unidades de código que tienen acceso al contexto superior. Y por último, otra característica de Vue que se utiliza mucho cuando se hace algún tipo de programación funcional es lo que conoce como currificación. La currificación es una operación matemática o una operación lógica por la cual a una función que recibe una cantidad de por la cual yo convierto una función que recibe muchos parámetros en una función que recibe un parámetro y devuelve una función que recibe el parámetro siguiente de la función original, ¿no? Yo convierto una función que recibe muchos parámetros en una cadena de llamadas de funciones donde cada función recibe
un parámetro de la función original. Entonces fíjense, acá se define un closure en Vue que primero recibe un entero, después va a devolver una función que recibe un entero y que después suma el primer entero con el segundo. Como esto es un closure, en Vue esto es un closure, exactamente, yo voy teniendo acceso a los contextos de más arriba. Entonces, esta función cumple el concepto de curvificación, porque yo, para pasar el primer parámetro, utilizo función original, y esa función original me va a devolver una función que recibe el segundo parámetro. Entonces yo voy haciendo llamadas concatenadas de una función con otra. Bueno, esto ahora, que parece no tener mucha utilidad, como yo se explico así escépticamente, es un concepto que se utiliza mucho cuando en lenguajes funcionales y en lenguajes que soportan closure. Hay toda una serie de lenguajes que soportan closures que se está poniendo muy de moda porque permiten resolver situaciones de programación que en lenguajes procedurales más tradicionales son bastante más difíciles. Bueno, de hecho Ángel Java López, que salió una van anterior, está haciendo una implementación de closure, ¿no? Bueno, Vue es una característica que Vue tiene de hace bastante tiempo. Así que bueno, esto es un poco todo lo que tenía para contarles sobre Vue. Como ven, es un lenguaje muy interesante porque tiene muchas características que no existen en otros lenguajes de .NET o que recién ahora están empezando a aparecer. Es un lenguaje muy avanzado para su época y además es un lenguaje que está muy cerrado, muy terminado y de la que hay mucha documentación y demás. Si quieren profundizar un poco en esto, bueno, les recomiendo que vayan al sitio de Vue, que es el primer link. En el segundo link está como el documento que tienen que leer para empezar. Y después el otro link es el Vue Manifesto, en donde además donde el diseñador de este lenguaje, Rodrigo Olivera, además de explicar un poco las características del lenguaje, explica también por qué lo creó y cuáles fueron sus motivaciones. Y para el que le interese profundizar un poco en el diseño de lenguajes en .NET, bueno, les recomiendo estos libros. Los dos primeros libros son, bueno, el primer libro es el clásico libro es el libro clásico de diseño de compiladores de Ajo y compañía. El segundo libro también es un libro general de compiladores de Laudem, muy utilizado. Y los últimos tres libros son libros ya específicos de compiladores en .NET. Son libros que también recomiendo a su lector, sobre todo el primero. Sobre todo este libro. Así que bueno, estos son mis datos de contacto. Yo voy a estar publicando todo este material en mi blog en el día de hoy o mañana. Y bueno, ahora si me quieren hacer alguna pregunta. Bien, primero, Rodolfo, pues muchas gracias por tu presentación. Ha sido muy clara, muy buena y bueno, pues seguramente hay bastantes preguntas, así que aquí comienza entonces la ronda de preguntas. Bueno, mientras comienzan las preguntas, bueno, yo tengo una. A ver, por ejemplo, Rodolfo, comentaste varias veces que, bueno, Vue tiene bastantes cosas interesantes desde hace mucho tiempo, como desde el 2003, y bueno, que recién hasta ahora se están implementando en lenguajes como C Sharp. Pero entonces, precisamente, ya como vienen muy pronto esas características incorporadas dentro de algo muy conocido como C Sharp y bueno, en general .NET 4.0, aún así sigue siendo atractivo Vue para quien está buscando tal vez una alternativa. ¿Sí? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo pienso que, bueno, hace unos años Vue tenía más atractivo justamente porque había características que no estaban en el lenguaje, pero hoy en día, por más que esas características ya empiecen a estar en C Sharp o .NET 4, sigue siendo atractivo sobre todo por la sintaxis, ¿no? La sintaxis es una sintaxis como la de Python, muy cómoda de utilizar cuando uno se acostumbra, se define el código bastante rápido, entonces me parece que un poco
su utilidad en este momento, o es mi opinión por lo menos, radica en eso, radica en que es una sintaxis muy cómoda de usar, ¿no? No hay otro lenguaje, por lo menos que yo conozca, estático en .NET que tenga una sintaxis parecida, entonces hay cosas que son interesantes. Y por otro lado, si bien algunas de las características aparecen en C#, 4 o en .NET 4, Boost sigue incorporando muchas características todas juntas, ¿no? Porque, bueno, todo lo que mostró al final, que tiene que ver con closures y lenguajes funcionales y demás, permiten escribir cierto tipo de algoritmos mucho más fácil y mucho más y el código queda mucho más claro que con un lenguaje de programación procedural más tradicional. Entonces, para esos escenarios Boost sigue siendo una alternativa válida porque tal vez no requiere un lenguaje funcional 100% como es de Java o algo así, sino que quiere alguna mezcla de algo para algún tipo de tarea y con Boost lo tengo en el lenguaje, ¿no? O sea que, para resumir, bueno, está el tema de la sintaxis y por otro lado todavía sigue habiendo características que no se incorporan en el lenguaje tradicional. Como experiencia yo, más allá del uso más vale como hobby, utilicé Boo en un sistema para un organismo que hay acá en Argentina que básicamente le vende información crediticia a los bancos y demás, ¿no? O sea, bueno, para definir lo utilicé para lo que es toda la parte de reglas y diferencias del sistema y todo ese tipo de cosas, y fue una buena experiencia porque tiene la velocidad de cualquier lenguaje de ejecución en .NET y demás, y tiene una sintaxis que realmente le permite a algún usuario un poco más avanzado definir sus propias funciones, bueno, en fin, esas cosas. Bien, gracias. Ahora veo que Fabio Maulo también tiene una pregunta. Adelante, Fabio, puedes comentar. Sí, yo más que una pregunta, un comentario así, quisiera conocer la experiencia de Rodolfo con esto. Yo cada vez que veo un lenguaje donde el sistema para desarrollar se asemeja muchísimo al VI, me asusto y escapo. Y es una sensación porque programé 10 años con el VI, así que y cuando empezaron a nacer, digamos, sistemas de desarrollo, entorno de desarrollo un poquito más evolucionado, digamos, que un word process, digamos, yo dejé lo que estaba haciendo, digamos, y me puse completamente con estas cosas nuevas, que eran nuevas para mí. Y yo cuando veo EditPad me siento mal. Claro, te entiendo. Hay dos cosas. Primero, hay un add-in para Java Develop o Mono Develop para programar en Vue. O sea que, digamos que hay un entorno un poco más avanzado con IntelliSense y demás, que no es que no es el Plus o el Notepad. Y lo otro es, o sea, yo no creo que se pueda usar Vue, la verdad, para desarrollar 100% un sistema. Pero hay escenarios en donde por ahí tiene sentido. En general, hay muchos lenguajes, por ejemplo, no sé, Ruby, con todo lo que es Ruby on Rails y demás, que tampoco tienen un entorno o mucho tooling. Pero como el lenguaje tiene una sintaxis muy cómoda a usar y es muy sucinto y demás, todo lo que se pierde por el lado de un IDE se gana por el lado de la sintaxis. Y sí, obviamente este tipo de esfuerzos sí, siempre como que siempre le faltan herramientas, ¿no? O sea, es donde un poco se quedan las cosas. Y yo quiero ver lo que me va a pasar con Dynamics en C#. Porque hay cosas de programación dinámica, de duck typing que me gustan, son muy interesantes y te dan 70 vueltas para hacer lo que tenés que hacer. Pero creo que, digamos, volver a encontrarse con los errores a runtime es una cosa que no me gusta mucho. Yo opino un poco como vos. Yo te doy la respuesta que me dio hace algún tiempo un
amigo que programa en Smalltalk. Y él lo que dice es lo siguiente, que en parte tiene razón, que un programa pueda compilar, que un programa compile no quiere decir que ande bien, obviamente, ¿no? O sea, es como que cuando los lenguajes estáticos dan esa falsa sensación de seguridad de que si compiló ya va a andar. Y eso es algo que yo veo mucho en la práctica de consultoría, que muchos programadores, más de los que uno esperaría, ni siquiera ejecutan su programa. Si compila, ya está para eso, funciona. Y un poco lo que pasa es eso, ¿no? Es que la compilación da esa falsa sensación de que algo está funcionando. Los lenguajes estáticos dinámicos o que tienen alguna característica de dinamismo, y bueno, sí, van a obligar a que la gente tenga más cuidado o a que todos tengamos más cuidado a la hora de usarlos, ¿no? Porque, como vos decís, pueden empezar a saltar errores de runtime que antes no saltaban. Pero yo no creo que se pierda en seguridad. Porque hoy en día también tampoco los programas yo no hablo de seguridad, yo hablo de tiempo. De seguridad me refiero de seguridad Sí, de seguridad del código, ¿no? Que te da el código, Claro, porque sí. la seguridad que te da el código te la dan los test. Yo siempre, ya no logro más programar sin hacer test. Claro. No sé qué me pasa, no logro más escribir 10 líneas de código si no tengo un test. Ya estoy escribiendo métodos returnal y escribo el test y después veremos. Claro. Pero no es tanto eso, sino es el tiempo. Yo con Sharper, por ejemplo, ahorro un montón de tiempo. Trabajas muy rápido, sí, es cierto, es cierto. Si tienen Porque sí, por supuesto. ya tengo los errores ahí, si me olvidé una pavada ya me lo dices, sin hacer Ctrl-Shift-B, ya lo tengo. Claro, Ya sí, lo sí, veo antes de hacer Ctrl-Shift-B. obvio. Antes de compilar. Obvio, sí. Imagínate si el error después me lo va a dar runtime en algún modo, pero bueno, eso digamos que es lo mismo, sobre todo si usas reflection en algún lado, no escapás de eso, sino tenés que escribir test sí o sí, pero es el tiempo. Yo veo que, o sea, tener un buen entorno de desarrollo te hace ahorrar tiempo, eso, ir Sí. programar tipado, hay veces que molesta, la verdad que me molesta, hay veces, pero son muy pocas las veces que me molesta. Opino igual de vos, o sea, es cierto que con este tipo de cosas, o con Dynamics, o con Ductile y demás, se pierde sí, o sea, se pierde velocidad. Y también es cierto que además, bueno, más allá de la parte de dinámica, a Vue le pasa lo mismo que le pasa a muchos lenguajes, que por supuesto al no tener el soporte de Visual Studio detrás, o de Eclipse, o de algo así, un entorno más cerrado, un poco eso dificulta su adopción, ¿no? Igual como decía antes, o sea, existe un plugin para MonoDevelop y para ShortDevelop que le da soporte, pero bueno, obviamente no es Visual Studio, ¿no? Sí, ese problema existe, sí, la verdad que de ahí no es capaz. No es Bueno, capaz. gracias. No, de nada. Acá había otra pregunta. ¿Qué opina Fabio por ahí? Esto del Dynamic nuevo, yo que he sido programador de Visual Basic 6 y de ASP sobre todo, parece a veces en cierta forma como un retroceso, digamos, o sea, volvernos a encontrar con algo como el variant de VBScript que no sabemos ni, o sea, Sí, yo comparto. Lo que pasa que también hay una realidad, que es que me parece que en nuestra profesión, en la ciencia de la computación, todo es un ciclo que vuelve, ¿no? Ahora, por ejemplo, están de moda de vuelta los mainframe, porque a mí que no me jodan, pero Azure, lo de Google, Amazon S3 es el mainframe en el internet, digamos. Y durante años yo escuché que el mainframe estaba mal, que había que hacer el sistema distribuido, qué sé yo. Y hoy en día lo que te dicen es no, olvídate de la distribución, qué sé yo, que todo eso lo hago a otro nivel, me encargo yo. Es una moda que está repitiendo. Parece que lo que hay que hacer es o sea, de todo hay que tomar lo que sirve, y realmente hay escenarios en los de Dynamic que tiene sentido. Yo, por ejemplo, esto es una experiencia de esta semana, ¿no? Estamos encarando el diseño de un sistema, de una especie de ERP, en donde, bueno, mucha de la lógica del sistema tiene que ser configurable muy fácilmente.
y realmente tener una parte del sistema corriendo scripteada, por decirlo de alguna manera, es un feature que nos sirve en ese momento. Yo no sé si haría o sea, si alguien, por supuesto que hay más la práctica de programación, si todo el mundo empieza a poner Dynamic como variant, sí, te volvés a lo que estabas antes. Pero me parece que por eso es interesante ese tipo de cosas como esta comunidad, porque no hay que, digamos, me parece que no hay que comprar la cosa que está de moda todo el tiempo. Hay que tener un criterio así como más pragmático y aplicar lo que vaya sirviendo. O sea, si me dicen a mí, porque yo no sé si la respuesta a todos los problemas ahora es tener las aplicaciones hosteadas en internet, en Azure y no sé qué. Algún tipo de aplicaciones va a estar bueno hacerlo así, otras no, qué sé yo. No sé qué piensan ustedes. Eso de Azure es una cuestión económica más que nada, yo creo. O sea, ahí va a entrar otras cosas, digamos. No es tanto si conviene o no, sino que la plata si te hace ahorrar plata o no. Y si le hacen ahorrar plata a alguien, hay que hacer aplicaciones en Azure. Claro, porque la capacidad de procesamiento es barata, sería esa, digamos, la cuestión económica. Claro, es como que acá nos vamos en otro lado, sí, es toda una serie de historias. O sea, vos pensás que, qué sé yo, te hago un ejemplo de la aplicación que desarrollamos nosotros, ¿no? Para esto el Salón de Tokio, que después va a ser para una serie de revistas. Vos tenés un periodo donde, qué sé yo, Yahoo publica la noticia desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, un determinado día. Y es probable que ese día te van a matar el servidor. Es muy probable. Entonces, lo que podés hacer con Azure es decir, tal día, de tal hora a tal hora, en lugar de tener 3 web servers, tengo 6. Cosa que no, ¿cómo hace? Si no tenés ese servicio, ¿cómo hace? No sé si me explico. O sea, por eso, o sea, me parece que son todas ideas, o sea, me parece que son como que de alguna manera las ideas se van reciclando y se van mejorando un poquito. Pero bueno, sí, o sea, a mí también, yo la primera vez que vi, o sea, que vi Dynamics o que vi esto de Dynamics es el Variant. Lo que pasa es que después empezás a ver, pasa que cuando te explican así de forma aséptica, como que no le ves mucho sentido, pero después empezás a ver un poquito, si le encontrás el caso de uso, está bueno, porque el caso de uso que mostré yo, que es el mismo caso de uso que te muestran con Dynamics, que es para todo lo que es la interoperabilidad con COM. O sea, para mí metieron Dynamics ahí adentro para la interoperabilidad con COM, porque COM es algo que Microsoft no se puede sacar de encima y que trabajar hoy en día con COM.NET es un dolor pero terrible, porque o sea, hay que estar casteando todo el tiempo para cualquier cosa y tener algo como un tipo de Dynamics que vos no te preocupás y no tenés que hacer el casting, te hace hacer código un poco más rápido. Y hay otros casos de uso también. Sí, lo que veo de todas estas cosas que, bueno, en realidad existen desde hace mucho tiempo, no solamente en NET, sino que afuera, ¿no? Toda esta característica del lenguaje. Lo que me parece que Microsoft es como, no es que tarda, es que ya cuando la gente empieza a pedirlo, cuando empiezan a pedirlo muchísimo, significa que lo pueden implementar como nativo. Sí, lo que pasa es que tiene una ventaja .NET, es que, y yo eso lo defiendo a muerte, es que innova muy rápido, digamos, porque todas estas cosas que estamos hablando son cosas que en el mundo académico existen hace 1000 millones de años, pero que se incorporan en un lenguaje industrial realmente rápido, digamos, o sea, como decir, yo no sé si es porque la gente lo pide o porque, bueno, ya no sabe más que ver, pero bueno, por lo menos está bueno que tenga esta evolución, ¿no? Sí, a mí me encanta, sobre todo lo que dijiste antes, que no sabía que va a estar en C# 4, el asunto de poder, o sea, sabía que los Dynamics se puede capturar, ¿no? Y hacer una especie de proxy ahí, pero no es proxy real. Mientras
que antes dijiste que se puede empezar a hacer AOP a nivel de compilación, inyectar Sí, código ahí. en realidad no es que se pueda hacer AOP, en realidad es que el compilador va a tener puntos de extensibilidad, entonces vos te podés programar cosas para hacer AOP, digamos. Eso está buenísimo, eso realmente Sí, está eso es bueno. fundamental. Bueno, eso existe en mono hace un montón, en Bu también, y es algo que sí, ahí sí, mucho de la comunidad se lo pedía, lo pedía En mucho. realidad existe también en Net, porque lo que hace PostSharp, solamente que ahora PostSharp Claro, pasa que está como por afuera, ¿no? Sí, además sí, hay un par de frameworks que hacen así, porque hay como dos tipos de AOP, ¿no? Me parece. El que se hace justamente Sí, el estático y el dinámico. assembly, claro. Y el tema es que todos los que hacen estático lo hacen como reescribiendo el assembly por afuera, pero imagínate si vos podés hacerlo en el momento que estás compilando. Es No, un no, golazo. PostSharp lo hace En el momento que estás compilando, ¿sí? Ah, no sabía vos, Sí, mirá, sí, qué sí. bueno. ¿Y cómo hace? Inyecta código en compilación. ¿Y cómo se juquea el compilador? Es Una una... magia. No. Lo agregás al Visual Studio y vos tenés attributes, los attributes lo implementás de otro lado, o sea, vos tenés un atributo y ponés la implementación de otro lado. Y tenés tres métodos sustancialmente, que es lo clásico, antes de empezar a ejecutar el código de verdad, después de ejecutarlo y en caso de error. Estos tres puntos de extensiones. Y eso, no, bueno, habrá que ver cómo hacen, pero agarra lo que vos implementaste en estos tres métodos y lo pone ahí, pone todo en un try catch y en el catch pone tu manejador de excepciones. Si vos ves cómo se transforma el código, es así. Qué Y bueno. está buenísimo porque AOP en tiempo de compilación, y vos imaginate cuanto más rápido es, ¿no? Y ahora lo va a tener Linfu también. Linfu, ¿Cómo? Linfu lo va a tener ahora. Ah, miró, no sabía. Philip Laureano dijo que está agregando eso, digamos. Sí, O Philip sea, hace un montón que lo hace, que dice eso, pero digamos que Oye, lo complica ahora. hace mucho. Philip es un chico, tiene 21, 22 años, pero bueno, ahora lo va a hacer, él dice que lo va a hacer. Pero la cosa que me interesa mucho es eso, porque la verdad que llegamos al punto que la programación AOP es como que tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí y también alguna parte de lo que es dinámico, que como decía vos, justamente hay que no exagerar porque si no, no vamos no pasamos de rosca, como se dice acá, ¿no? Totalmente. Lo que me asusta de esos lenguajes es que están totalmente pasados de rosca. ¿Por qué? Y porque de verdad es todo dinámico, es todo, o sea, las funciones ahí que vos llamabas con abrir, etcétera, las funciones llamadas de esa forma. No, pero Eso me asusta, ¿viste? No. pero eso es estático, ¿eh? Eso ahí no hay Sí, nada. es estático, lo sé, pero digo, la sintaxis esa me asusta un poco, ¿no? Pero me asusta un poco. Lo que vi que tiene ya mucho de delegate, de closure que estaba diciendo antes, son los lambda, ¿no? Claro, lo que pasa que sí, lo que pasa es que a ver, ¿por qué tiene ese soporte de closure? Porque en realidad lo más interesante no es la parte de los bloques, ¿no? Sino que los bloques pueden hacer el contexto de arriba. Que eso en .NET no lo tenés, digamos. Que eso también hay que usarlo con cuidado porque, por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe que eso en JavaScript está soportado, pero puede provocar errores, ¿no? Porque también es como usar una variable global en algún punto si te zarpás. O sea, como siempre, todo tiene su pro y su contra, como que no hay nada que digas así, bueno, esto mirá, usarlo y no te va a traer ningún problema. Y hacer tests con Bu, ¿cómo es? Bueno, ¿Probaste vos? ¿Probaste? no hice la verdad que no hice muchos test con Bu específicamente, pero bueno, yo mostré ahí, tiene esa macro hacer y tiene varias macros más para hacer unit test. Y vos podés definir nuevas macros que en realidad se tratan como elementos del lenguaje.
Entonces como que puede ser, es como que el framework de Unity ya viene como un elemento de lenguaje. Y bueno, y además después, eso en el lenguaje mismo. Y después como esto compila, como es código, como es en assembly.net, vos después de eso puedes usar cualquier cosa de Visual Studio, 3D, todas esas cosas, se pueden usar tranquilamente. Entonces, si ya la característica que tiene Vue más o menos van a ser muchas, digamos, muchísimas, la más interesante para mí, y tal vez también el Clojure, vamos a ver, pero la vas a tener si ya 4, ya no sé hasta qué punto conviene meterse con Vue, ¿no? No, a ver, no, yo como dije de vuelta, yo no creo que puedas hacer un sistema completo en Vue. Yo lo usé realmente en algo comercial hace un poquito más de un año y me sirvió. Yo creo que es interesante, vamos a ver cómo evoluciona Vue, porque bueno, Vue tiene evolución todo el tiempo. Salió una versión, la última versión salió en septiembre, el 1 de septiembre. Vamos a ver cómo evoluciona, qué cosas nuevas propone. Yo creo que es interesante tenerlo en cuenta por dos cosas. Primero, porque es como que te hace salir un poco del paradigma tradicional de lenguajes.net, que es ese que contaba antes, que se parecen todos, que bueno, te permite y demás. Y lo otro tema que tiene, bueno, es el manejo de funciones, que también en algún caso puede ser interesante. Y después, para la gente como yo, que le interesan los compiladores y demás, todo el código en sí de Vue es muy limpio, está muy bueno para seguirlo y para aprender, está bueno. Pero la verdad es que yo no te puedo decir, sí, no, ahora vamos a programar en Vue, nos olvidamos de C#, no, es un lenguaje interesante para tener en cuenta y para conocerlo, pero no creo que podamos hacer un sistema completo en Vue, ¿no? Porque de todas maneras te voy a decir, sobre Vue, Rodrigo, Rodrigo Oliveira, además de Vue, hizo 2 o 3 cosas. Hizo un ORM, hizo las 2 o 3 cosas que necesitaba para desarrollar aplicaciones para su empresa, digamos, ¿no? Entonces, él diseñó el lenguaje para hacer las aplicaciones de todos los días que estamos haciendo nosotros, y bueno, él lo usa mezclado con 2 o 3 cosas más que se armó, que ahí en la página de él están, y bueno, y según él saca aplicaciones como chorizo. Pero bueno, si vos, me imagino que si podés tener un lenguaje, después con cualquier cosa sacar aplicación con chorizo, pero bueno, en fin. Sí, si te metes a hacer eso, claro. Exactamente. Sí, digamos que lo que le veo por lo que mostraste, lo que te permite hacer, lo que le veo interesante es que poder reescribir todo, y lo que reescribí es parte de la compilación, o sea que vos podés, es más fácil definir un lenguaje tuyo, o sea, Como un DSL. Exactamente, un DSL de tu sistema de forma más limpia. Yo lo usé para algo Puede ir como elevando y tener una serie de programadores que usan solo exclusivamente el DSL que definiste vos. No saben lo que hay abajo. Yo lo usé para algo así, y hay un libro de Allende que se llama DSL with Vue o algo así, que trata de eso. Sí, era lo que te estaba diciendo antes. Sí, Oren, ¿no? Oren es el nombre real de Allende. Sí, está escribiendo, ¿no? No terminó de escribirlo. No, creo que se salió del libro. No sé, yo no lo leí, pero siempre que entro al blog tiene como ahí con la pita Porque está trabajando en... tal vez en la versión 2 estará escribiendo. No, y muchos se creen, Oren me decía que muchos creen que Vue que él participó al desarrollo de Vue, mientras que él solamente lo usó. Me decía, pero la gente se cree tantas cosas de mí, me dijo. Claro. Pero una aclaración, según vi hoy en Twitter, aún no lo ha terminado. Comentaba precisamente que está como en la segunda edición, en la segunda revisión importante, algo así, actualizando algunas cosas relacionadas con algunas mejoras del lenguaje Vue,
y, y no sé, algunas cosas de gramática y no sé qué más comentaba por allí por Twitter. Ah, todavía no lo termino. Yo pensé que sí, porque como está hasta en el blog, tiene hasta publicada la tapa del libro y todo. O sea, la verdad que pensé que ya había salido publicado. No, sí, No, ese es lo el que tema pasa es de que Manning, ¿no? Manning, sí, ellos tienen un, ¿qué es? Tiene el programa MAP, este, ajá, sí, donde, MEAP, Sí, sí, tipo es para Early, matarse, pero ok. es para, yo le doy la opinión personal, es Ah, para sí, para matarse. matarse. Sí, Sí. sí, porque no podés seguir de esa forma. Yo compré lo de Entity Framework y pararon a la mitad y ahora espera un año más. Lo de No, Hibernate no, un año y medio. O sea, no, ¿cómo, no, no cómo hacía podés, comprar? no. Eh, Claro, sí, no, no se ¿Cómo puede, hacía no se comprar puede. un libro de esta forma? No, no se puede. No, no se puede, no se puede. No se puede. Vos compras el libro cuando empezás Pues a sí, interesarte y sí, sabés exactamente. que espera 4 meses, 5 meses va a salir y no un año y medio. De hecho, lo de Hibernate te salió cuando ya sacamos otras 2 versiones más. sí. Bueno, a mí me pasó, me pasó con el jQuery. Me pasó eso. Eh, O uno lo compra, lo lee hasta cierto punto y cuando sale una nueva versión y ya ha cambiado gran parte de lo que uno ha leído y hay que volver a No, es que leerlo. lo que terminás haciendo es que mientras, sí, empezás a leer lo poco que escribieron, pero después vos seguís en internet buscando informaciones de lo que se está haciendo en internet y cuando te llegue el libro, vos ya, digamos, es como si lo hubiese leído 3 veces. Claro. Rodolfo, una pregunta, Sí. José. Yo hace poco estuve mirando un poco a ver los DSL que había para escribir especificaciones de BDD, digamos. Ujú. Y vi un framework que está hecho sobre Vue, digamos, que se llama Spectre Framework. La verdad que ni lo descargué, no sé si La verdad, funciona. no lo conozco, la verdad que no lo conozco. Ajá. No lo conozco. Sé que hay varios proyectos de ese tipo con Vue y también hay varias aplicaciones comerciales que están con Vue, pero la verdad no lo conozco. Bueno, gracias. No, no. Rodolfo, yo tengo una pregunta Sí. para hacer. ¿Podés contar sin meterte en problemas de confidencialidad un poquito para qué usaste Vue, en qué tipo de proyecto lo usaste? Bueno, es parecido a lo que dijo Fabio. Hay o sea, acá en Argentina hay, creo que una o dos empresas, pero hay una muy grande que básicamente su negocio es el tema de datos personales. O sea, las empresas antes de un banco, antes de darte un crédito, consulta la base de datos de esta empresa y te dice si tu historial crediticio es bueno, si no debes a nadie, en fin. Esta empresa básicamente lo que hace es juntar esa información, juntar información de muchas otras fuentes y consolidarla y vender esos reportes. Los que trabajan en Argentina saben seguramente a qué empresa me estoy refiriendo. Bueno, esa empresa, además de vender eso, le vende a los bancos un servicio en donde automáticamente como que reciben cada cliente, de cada cliente pueden inferir hasta cuánta plata le pueden prestar, alertas y cuestiones por el estilo. Y esas reglas cambian todo el tiempo y están diseñadas por unos analistas que de riesgo crediticio que analizan esas reglas. Y bueno, y lo que hicimos con Vue fue sobre Vue montar como un DCL, en realidad no un DCL, como un lenguajecito un poquito más arriba de Vue, pero bueno, utilizando Vue como lenguaje, para que los analistas pudieran modificar, pudieran tener toda esa parte del sistema que era muy dinámica, poder modificarlas y crear nuevas reglas y bueno, y además como son reglas muy complejas, no son cuestiones aritméticas y demás, sino que ellos tienen que poder crear sus propias funciones y después esas funciones utilizarlas dentro de reglas y cosas por el estilo. Y bueno, en el momento que lo usamos, o sea, descartamos Python por un tema de performance y bueno, y un poco también porque yo hinché un poco para usar Vue
y había un poquito de susceptibilidad respecto a si esta gente iba a poder aprender un poco la sintaxis, y la verdad es que la aprendieron muy rápido porque es muy clara la sintaxis. Pero un poco lo que hicimos fue eso, fue montar toda una parte de reglas de negocio que eran dinámicas y se cambiaban mucho por fuera del código de C Sharp. ¿Y cómo, y por qué descartaron otras opciones como Prolog o P Sharp, ¿no? Pero otros lenguajes que, por lo que me estás contando, yo tampoco los he usado mucho, ¿no? Pero parecieran más adecuados para este. Todo el sistema o sea, la parte más compleja del cálculo ya estaba hecho Prolog, bueno, y como que se seguía interfaceando con Prolog. Lo que hicimos fue, digamos, es un poco complicado de explicar sin dar muchos detalles, pero lo que hicimos fue montar otra parte del proceso de decisión que tenía que ver más que nada con ajustar curvas y datos y valores, sobre U. Y un poco la decisión de por qué U y no nos fue mal fue porque fue lo que en ese momento, o por lo menos yo encontré que tenía mejor interfaz con .NET, digamos, o sea, a nivel de digamos, era más fácil, era como vos estabas dentro del .NET, era como convivir con el mismo mundo. Por ejemplo, no sé, con el DLR y con Python también podríamos haber hecho lo mismo, pero es como que si bien es .NET, estás en dos mundos un poquito separados, y por lo menos con .NET 3 hacer esos saltos y demás tiene su penalidad de performance. Te digo, sinceramente, la verdad que no evaluamos un compilador o un intérprete o algo de Prolog o de Lisp o algo así para .NET. ¿Pero conocés P Sharp o no? Conozco de nombre, la verdad que no tengo mucha experiencia. No sé. Es una cosa rara, ¿no? Creo que hace una traducción a C Sharp y después compila a C Sharp, me parece. Yo lo tengo en algunos clientes, pero lo miro desde lejos porque no tengo la sintaxis de Prolog. En realidad, cuando lo veo, no sé si ya está compilado o estoy mirando IL o estoy mirando antes de compilarlo, para que te sigas un poco familiar con la resulta. Pero sí, sé que el traslado de datos de uno a otro, de .NET a Prolog, tiene sus vueltas, pero es increíble que la persona que lo maneja dice, no, todo resulta natural, todo resulta explicable. Yo no puedo entender siquiera, no puedo entender los lenguajes funcionales que hay, no me cabe. Pero, además te digo la verdad, viste, también un poco a veces los desarrollos están sesgados por las experiencias personales. Las veces que yo quise programar en Prolog, y no me avergüenza decirlo, la verdad que me costó, porque cuando yo te empezás a meter en unas funciones muy avanzadas de cómo hace la inferencia cuando es una función de primera, qué sé yo, nunca me sentí cómodo con la sintaxis, así que no es algo que evaluamos muy en profundidad, digamos, o sea, en todas las herramientas que uno elige también está sesgado por la historia de cada uno, ¿no? Me parece que en este caso también pasó un poco lo mismo, pero el resultado fue bueno porque, ya te digo, compilás, es muy natural. Además, el compilador de U tiene toda esta extensibilidad, lo puedes enganchar desde un programa tuyo en C Sharp, está bueno en ese aspecto. Sí, te preguntaba yo porque usualmente Prolog es el lenguaje que se recomienda para resolver ciertos problemas que los lenguajes como C Sharp son difíciles, y como escucho que vos no habéis usado como un reemplazo, un reemplazo de Prolog, y como parece ser un lenguaje más accesible. Sí, lo que pasa, por eso entendió mal. No sé si la palabra es que lo usamos como un reemplazo de Prolog, sino que lo que buscamos necesitamos una parte de las reglas de negocio, por decirlo de alguna manera, del sistema, tenían que estar afuera y eran muy cambiantes y le hacían a tocar estos analistas de negocio. Ahora, lo que buscábamos era algún lenguaje que tuviera una sintaxis cómoda de usar y que además trabajara bien como .NET a todo nivel. Y en ese momento, bueno, nos funcionó muy bien, digamos.
Hoy en día no, dentro de unos meses con .NET 4, con .NET 4 ya vas a tener gran parte de pruebas solucionadas en .NET 4. Y además, si necesitas una sintaxis más sencilla de usar, DLR, IronPython y .NET 4 con Dynamics, o sea, va a trabajar bien, creo. Me parece, pero bueno, en este momento como que nos funcionó más para ese lado. Bien, bien, gracias. Bueno, acá me pregunta Fabricio si qué lenguaje dinámico implementado en .NET se podría empezar. Yo te diría que lo mejor para empezar en .NET, de los que me nombrás, C# 4, Vue, F# no son dinámicos. Los dos que son dinámicos son IronPython y IronRuby. IronRuby todavía está bastante verde. IronPython ya es release, está muy cerrado, así que si querés experimentar, empezá por IronPython. Definitivamente. Bueno, si no hay una pregunta más, los dejo. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado, y cualquier otra cosa me pueden comunicarse al mail. Y bueno, voy a empezar a asistir a las próximas van que haya, así que vamos a charlar de todo un poco. Muchas gracias, Rodolfo, nuevamente. Entonces esperamos sí que no sea la última van que nos acompañas y que presentas también. Y ha sido muy buena, de verdad que, y ha sido importante ver esto en las últimas van, que no solo tenemos presentación y preguntas, sino también pues discusión. Eso es interesante de nuestras van. Entonces, muchas gracias también a todos los asistentes, nuevamente en especial a ti, Rodolfo, por supuesto, y sí, dejamos ahí. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos. Chao, hasta luego.